Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, El Green New Deal Global. Espero que les esté gustando. Hoy vamos a empezar el capítulo número 4. El punto crítico, el colapso de la civilización de los combustibles fósiles en torno a 2028. La desvinculación de los combustibles fósiles por parte de los principales sectores responsables de buena parte de las emisiones que provocan el calentamiento global y su reajuste con las energías renovables de un Green New Deal conducirán rápidamente a la sociedad al colapso de la civilización de los combustibles fósiles. En junio de 2018, Nature Climate Change publicó un detallado y exhaustivo estudio realizado por científicos del Cambridge Center for Environment, Energy and Natural Resource Governance de la Universidad de Cambridge, que llegó a la conclusión de que el problema de la burbuja del carbono ya no está vinculado a los objetivos de emisiones del gobierno, sino a la actual revolución tecnológica que seguirá siendo sólida, aunque los principales productores de combustibles fósiles, por ejemplo Estados Unidos, se abstengan de adoptar políticas para mitigar el cambio climático. Nuestras conclusiones, afirman los autores del informe, avalan la existencia de una burbuja del carbono que si no se desinfla podría provocar una pérdida de la riqueza mundial de entre 1 y 4 billones de dólares, comparable a la crisis financiera de 2007, pero el gran perjuicio económico del potencial estallido de la burbuja puede evitarse con una descarbonización temprana. Los autores lo explican así: al margen de que se adopten políticas contra el cambio climático, el crecimiento de la demanda global de combustibles fósiles se está ralentizando en la actual transición tecnológica. La cuestión es saber si con el actual ritmo de difusión de la tecnología baja en carbono, los activos de los combustibles fósiles se tornarán obsoletos debido a la trayectoria de despliegue de la energía renovable, la eficiencia en el uso de combustibles y la electrificación del transporte. De hecho, la transición tecnológica actualmente en curso supone graves implicaciones para el valor de los combustibles fósiles, debido a decisiones políticas y de inversión tomadas en el pasado, enfrentando a activos obsoletos de los combustibles fósiles de proporciones potencialmente masivas. La respuesta del sector financiero a la transición a una economía baja en carbono determinará en gran medida si el estallido de la burbuja del carbono provocará una crisis similar a la del 2008. Los autores del informe sugieren que la ventaja competitiva de los precios de la energía solar y eólica podrían forzar a una debilitada industria petrolífera a bajar el precio del crudo en los mercados mundiales, a pesar de las pérdidas para extraer la máxima cantidad del petróleo restante en el subsuelo y en el fondo submarino y minimizar los activos obsoletos restantes. Citando el informe, los bajos precios de los combustibles fósiles pueden reflejar la intención de los países productores de liquidar sus activos para mantener o aumentar su nivel de producción a pesar de la demanda a la baja de activos de combustibles fósiles. Si esto sucede, se traducirá en un aumento potencialmente catastrófico de las emisiones de efecto invernadero que llevaría al mundo mucho más allá del umbral del 1,5 grados centígrados. 20-20-20 en 2020. Echemos la vista atrás y repasemos la serie de acontecimientos que empezó con la repetición por parte de los gobiernos de una reducción global de las emisiones y las subsiguientes y rápidas innovaciones técnicas que condujeron a una considerable bajada en el coste de las energías renovables. Como se mencionó brevemente en el capítulo 2, en 2007 empezó a emerger cierto consenso tanto en la Comisión Europea como en el Parlamento Europeo respecto a que alejar a la Unión Europea de la dependencia de la cultura de los combustibles fósiles requeriría objetivos legalmente vinculantes en 3 ámbitos interrelacionados que todos los Estados miembros tendrán que aceptar y adoptar: un gran aumento en la eficiencia energética, un cambio histórico hacia las energías renovables y una drástica reducción de las emisiones globales. Cada uno de estos objetivos vinculantes alimentaría a los otros, lo que ayudaría a la Unión Europea a dar los primeros pasos hacia el objetivo último de una completa transformación hacia una economía post-carbono en 2050. El momento de la verdad llegó en noviembre de 2005, con la elección de Angela Merkel como canciller de Alemania,
Lo más notable es que las elecciones produjeron una gran coalición de gobierno entre la Unión Demócrata Cristiana de Merkel y el Partido Socialdemócrata de Alemania, y el nombramiento de Frank-Walter Steinmeier como ministro de Asuntos Exteriores y de Sigmar Gabriel como ministro federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear. Alemania ya era el indiscutible líder mundial en el combate contra el cambio climático y deseaba transformar su economía desde los combustibles fósiles hasta las energías verdes. Ambos partidos políticos se vieron impulsados a adoptar un planteamiento más agresivo sobre el cambio climático por la pujanza del Partido Verde, surgido en Alemania en la década de 1980 y que se ha convertido en un actor relevante en la política alemana. El relato del Partido Verde acabó por metamorfosearse en una agenda ecológica en gran medida asumida por el SPD y por la CDU. La unión de la CDU y el SPD es una gran coalición seguida de cerca por los verdes. Abrió la puerta a la posibilidad de un salto político que cambiaría el relato y la futura dirección de Europa, lo que la convertiría en líder de la transformación ecológica en el mundo. Por pura casualidad, Alemania se disponía a asumir la presidencia del Consejo de la Unión Europea entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2007. Cada Estado miembro asume la presidencia de forma rotativa. Alemania siempre ha sido una fuerza motriz de la Unión Europea y en 2007 3 de los 5 principales partidos políticos del país mostraban una sintonía ideológica: la CDU, el SPD y los Verdes. Esto ofreció una oportunidad única para cambiar el curso de Europa y mover el continente hacia un paradigma verde post-carbono. Todo lo que necesitábamos era una coalición similar de los 5 grandes partidos representados en el Parlamento Europeo para unirse y aprobar una declaración escrita que exigiera a la Unión Europea un objetivo estricto y legalmente vinculante para la descarbonización de los Estados miembros. La presidencia alemana de 6 meses sería el momento decisivo. Angelo Consoli, que dirige nuestra oficina en Bruselas, y yo nos reunimos con Jo Leinen, veterano del Parlamento Europeo por Alemania y voz autorizada del SPD, para diseñar un plan de acción capaz de unir a los 5 principales partidos políticos del Parlamento Europeo: el Partido Popular Europeo, Demócratas Europeos, que reúne a partidos conservadores de toda Europa, el Partido de los Socialistas Europeos, los Verdes, Alianza Libre Europea, la Alianza de Liberales y Demócratas para Europa, la Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde Nórdica, por sus siglas en inglés. El objetivo era unirse en torno a una declaración del Parlamento Europeo para aumentar la eficiencia energética, producir energías verdes y reducir las emisiones que provocan el calentamiento global, y que estos objetivos fueran exigencias vinculantes para los Estados miembros. La aprobación de una declaración formal escrita en el Parlamento Europeo es un suceso raro. Las reglas requieren que la aprobación tenga lugar en un breve plazo de 90 días, lo que lo convierte en una tarea difícil y penosa. Nuestro equipo buscó apoyo en los 5 grandes grupos políticos de la Unión Europea y se reunió literalmente con cientos de parlamentarios, sus directores legislativos y sus jefes de gabinete en busca de apoyo. La declaración, que se aprobó pocos días antes del plazo límite, dice así: el Parlamento Europeo, visto el artículo 116 de su reglamento. A. Considerando que el calentamiento global y el coste de los combustibles fósiles siguen aumentando y teniendo en cuenta el debate iniciado por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea sobre el futuro de la política energética y el cambio climático. B. Considerando que el próximo proyecto importante de la Unión Europea debería ser una visión energética post-fósil y post-nuclear. C. Considerando que los 5 factores esenciales para la independencia energética son la maximización de la eficiencia energética, la reducción de las emisiones que ocasionan el calentamiento global, la optimización de la introducción comercial de las energías renovables, la puesta a punto de la tecnología de las pilas de combustible de hidrógeno para almacenar las energías renovables y la creación de redes de energía inteligentes para distribuir la energía. 1. Pide a las instituciones de la Unión Europea que persigan un incremento del 20%
de la eficiencia energética para 2020. Reduzcan los gases de efecto invernadero en un 30% para 2020 con respecto a los niveles de 1990. Produzcan el 33% de la electricidad y el 25% de la energía total a partir de fuentes de energía renovables para 2020. Instituyan una tecnología de almacenamiento mediante pilas de combustible de hidrógeno y otras tecnologías de almacenamiento para usos portátiles, estáticos y de transportes, y ponga a punto una infraestructura descentralizada ascendente para el hidrógeno para 2025 en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Hagan que las redes de energía sean inteligentes e independientes para 2025, de manera que las regiones, las ciudades, las pymes y los ciudadanos puedan producir y compartir la energía con el mismo acceso abierto que existe actualmente con Internet. 2. Encarga a su presidente que transmita la presente declaración acompañada del nombre de los firmantes a la Comisión y a los gobiernos de los Estados miembros. La declaración del Parlamento Europeo reforzó los mandatos similares de la Comisión Europea, lo que dio a Alemania el apoyo necesario para garantizar la Fórmula 20-20-20 para descarbonizar la Unión Europea. En junio de 2007, en los últimos días de la presidencia alemana del Consejo de la Unión Europea, Sigmar Gabriel me pidió que me uniera a él y pronunciara el discurso principal en la conferencia de clausura de la presidencia de Alemania ante los otros 27 ministros de medio ambiente, lo que inauguraría oficialmente la nueva era post-carbono en la Unión Europea. Hay que subrayar que los 3 objetivos vinculantes establecidos por la Unión Europea indujeron a cada Estado miembro a diseñar sus propios planes para alcanzar dichos objetivos. El más importante es el que ordena que el 20% de la energía utilizada en la Unión Europea ha de ser renovable, especialmente a partir de energía solar y eólica, para 2020. Para cumplir este mandato, otros países siguieron el liderazgo de Alemania e introdujeron incentivos, lo que impulsó a algunos estados a producir energía verde para venderla en la red a un precio superior al del mercado. El valor real de los incentivos va más allá de que Europa alcance sus objetivos en energías renovables. Este incentivo no solo animó a muchos pequeños productores de energía ecológica a entrar en el mercado, fundamentalmente en forma de cooperativas de electricidad, sino que también llevó a las empresas a acelerar la I+D hasta un punto culminante al fomentar innovaciones tecnológicas que redujeron drásticamente los costes fijos de la producción de electricidad solar y eólica, con lo que llegaron en algunos casos a la paridad o incluso a un costo por debajo de las energías convencionales de los combustibles fósiles una década más tarde. Establecer de forma combinada objetivos legalmente vinculantes e incentivos para fomentar el crecimiento de energías renovables competitivas supuso la gran ruptura que ha llevado a la civilización de los combustibles fósiles al borde de un colapso inminente. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, El Green New Deal Global. Los espero en el próximo video para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escucharme.